Agradecemos a los compañeros del PPS que nos hacen favor de acogernos aquí en nuestras reuniones semanales. El día de hoy es para nosotros un gran gusto presentar el libro de Héctor Alejandro Quintanar, Las raíces del movimiento de regeneración nacional, porque para que lo vean todos, ¿sí? Donde habla de los antecedentes, toda la cuestión ideológica y cómo se conforma en un partido. El maestro es maestro en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, y precisamente esta fue su tesis de maestría, la cual viene prologada por Lorenzo Meyer, y también estuvo dentro de los sinodales que le dieron la opción para su titulación. La presentó en la UNAM y bueno, es un trabajo muy interesante de recopilación que, de acuerdo a las palabras de Meyer, le pidió que no fuera de alguna forma autocomplaciente, sino que fuera un trabajo de real investigación para poder hacer toda la detección del crecimiento de este movimiento que se generó entre la ciudadanía para después llegarse a convertir en lo que es ahora un partido político, y obviamente bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo a las palabras de Lorenzo Meyer, se excedió en investigación porque casi puso ahí la vida íntima de Andrés Manuel y compañía, pero bueno, hace una relación importante de estos datos. Él es actualmente catedrático de la UNAM y imparte los cursos de teoría del comportamiento político, opinión pública y propaganda, teorías de la comunicación e introducción al pensamiento político moderno. Ha publicado artículos de opinión en diarios regionales como Formato 7, Milenio Veracruz, El Aguizote del siglo XXI en Jalapa. Y a nivel nacional ha colaborado como articulista en La Jornada. Él está en el Seminario Interdisciplinario de Comunicación e Información de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y es el biógrafo del intelectual mexicano Luis Javier Garrido, que todos lamentamos su partida y de la cual nos acordamos cariñosamente. Es muy importante para nosotros tenerlo el día de hoy por una razón, porque levanten la mano los que están aquí desde que esto era Movimiento de Regeneración Nacional. Pues estamos muchos, ¿no? Y los ausentes también que nos siguen, porque estamos transmitiendo por Facebook. Entonces creo que este círculo es de esa época también, ya tenemos más de 11 años trabajando, y bueno, el día de hoy es muy importante que nos dé un académico su opinión de qué es y cómo se transforma este movimiento, y bueno, pues échenle las críticas, las porras y todo lo que sea necesario. Muchas gracias, Héctor. Buenas tardes, ¿sí se escucha bien hasta allá atrás? Ahora sí se escucha bien allá atrás. Muy bien, buenas tardes nuevamente. El que tiene que agradecer aquí soy yo, porque es siempre muy grato que se abran este tipo de espacios para la difusión de la literatura académica, que a pesar de tener una estructura que viene de un rigor científico, de un rigor universitario, en realidad está destinada para el público en general, porque las ciencias sociales deben tener como fin último la emancipación de todos los seres humanos, sin importar que seamos especialistas o no en los temas del ámbito público. Entonces quiero yo agradecer a los compañeros por su invitación el día de hoy y agradecer la presencia de todos ustedes. Hoy es 19 de julio, hace 38 años que triunfó la revolución sandinista en Nicaragua. Independientemente de lo que haya ocurrido después, el gobierno emanado de Daniel Ortega, con sus aciertos o desaciertos, es una cosa, pero hay que recordar que este movimiento depuso a uno de los carniceros de América Latina que representan, junto con Pinochet, Videla, Stroessner y Banzer, el fascismo en Latinoamérica. Entonces es una fecha muy importante, porque el pueblo nicaragüense, el 19 de julio del 79, logró acabar con esa dictadura de los Somoza.
y es una cuestión interesante porque hay que decirlo con mucha vergüenza. Una universidad mexicana trató, o más bien otorgó un doctorado honoris causa al señor, a este individuo deleznable completamente de Nicaragua, que es Anastasio Somoza. Un doctorado honoris causa le dio la Universidad Autónoma de Guadalajara, la de los Tecos, que es uno de los nidos de la extrema derecha mexicana. Y no solamente se lo dio a él, se lo dio también al señor Alfredo Stroessner, el dictador paraguayo, que también es uno de los epígonos del fascismo en Latinoamérica. Y es precisamente esta extrema derecha que ocupa un papel no protagónico en este libro, pero sí aparece de manera constante, porque muchos esfuerzos de la extrema derecha en la última década han tenido que ver con el impedimento de que las fuerzas de oposición que encabeza Andrés Manuel López Obrador lleguen a la presidencia de la República. Es sobre este tema que hoy quisiera yo comentar un poco, porque al final de cuentas este libro es la historia de cómo un movimiento surge desde un semillero eminentemente ciudadano y tras varios episodios se convierte en lo que es hoy la fuerza política más importante de la oposición en México. Y bueno, empezaba yo con esta cuestión de Latinoamérica porque siempre es importante resaltar que somos un continente sumamente rico en historia y tenemos una ciudadanía que está en formación todavía. Desgraciadamente, esta idea de que los individuos tenemos derechos y obligaciones ante la colectividad es algo que desde los años 80 para acá se ha venido mermando, porque ha imperado una idea de que hay que estar en un individualismo a ultranza donde solamente a uno le importa lo que a sí mismo le atañe, sin importar lo que pase con los demás. Entonces, es sobre ese tema que quisiera yo comentar, porque este libro entraña el registro de Morena como partido político. Voy a estructurar esta plática de la siguiente manera. Me gustaría dar unas líneas generales sobre el contenido del libro. Al final, pues enunciar cómo es que surge este proyecto y concluir con lo más importante, que es el diálogo con los asistentes a este foro, porque eso es lo que enriquece de verdad a los espacios de discusión ciudadana. Pues este libro, que relata la historia de Morena, tiene un punto inicial, un punto seminal, y ese punto inicial es la biografía de Andrés Manuel López Obrador. Morena no puede entenderse sin el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, por la razón de que se trata de un político que a lo largo de su carrera ha sido muy singular. Ha sido una de las personas más investigadas por los aparatos de inteligencia del Estado mexicano, por los periodistas honestos y deshonestos. Ha estado sujeto a todas las vigilancias posibles y hasta la fecha de hoy no ha habido un solo elemento que nos pueda manifestar que se trata de un personaje que se ha enriquecido al amparo de la riqueza pública. Es asimismo un líder que cada vez que ha tenido un cargo público se ha identificado con las mayorías a las que les toca, por las cuales le toca trabajar. Desde que era un dirigente regional en Tabasco, donde en la región Chontal, en el sureste mexicano, era mucho más fácil encontrarlo a él, no en su oficina, donde tenía que despachar, sino en los sembradíos de los chontales, en la radio de los chontales, trabajando como un chontal más y viviendo ahí en una choza al estilo que vivían los chontales. Es decir, esta biografía tan particular es el primer gran referente de Morena.
Este texto está estructurado en cinco capítulos, donde el primero de ellos es una biografía política de Andrés Manuel López Obrador, que nos trata de ayudar a entender por qué esta biografía es un referente común en Morena. ¿Qué es lo que ha hecho que un fuerte núcleo de la sociedad mexicana observe a este candidato y a este personaje con una identificación muy fuerte? En la segunda mitad del siglo XX en México, los liderazgos en la izquierda en la izquierda partidista, han sido una cuestión natural. Vamos a pensar en un año fundamental para la incipiente democratización de México, que es el año 86, la década de los 80, cuando el PRI comienza un giro ideológico en su interior que significó desplazar los principios revolucionarios que le dieron origen a ese partido y que enarbolaban la justicia social y la promoción de una serie de políticas de bienestar desde el Estado para que la sociedad mexicana tuviera pues insumos básicos de vida y de supervivencia, relacionados por ejemplo con la educación pública, con la salud, con las instituciones de seguridad social, etc. En los años 80 se presenta este giro, este cambio en la estructura ideológica de muchos jerarcas del PRI, sobre todo del principal, que era el presidente de la República, que era en ese entonces Miguel de la Madrid. Hay que recordar que durante los 70 años de partido de Estado en México con el PRI, pues el presidente era realmente el líder del partido. Él tenía una triple condición de líder, que era no solamente el jefe de Estado, sino también jefe de partido y jefe de Fuerzas Armadas, en un abanico de potestades que pues le daban un margen de maniobra tremendo al presidente de la República. Y bueno, aquí en México se sabe que el poder enloquece a los tontos y atonta a los inteligentes, y pues cuando llegan personajes como Fox que no son inteligentes, nos pasa lo que nos ocurre en sexenios como el de 2000 a 2006. Pero bueno, en esa tesitura nos situamos en los años 80, donde el priismo abandona estas tesis del nacionalismo revolucionario y se entrega de lleno a los dictámenes de la égida neoliberal. Y entonces todo lo que le dio sentido e identidad al nacionalismo revolucionario empieza a adoptarse como una bandera de la oposición. Y uno de los principales opositores, curiosamente, surgiría del propio PRI, que es el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que encabezaba un grupo que, inconforme ante este giro ideológico, usó como pretexto la democratización del PRI y el quitarle al presidente la posibilidad de elegir a su sucesor como bandera para generar un cambio al interior del partido. Cambio que desde luego no se logró de ningún modo, y en ese entendido, en el año del 86 se empieza a generar una fisura en el PRI que a la larga devendría en la ruptura completa del sistema político tal y como lo conocíamos, el antiguo régimen, el viejo régimen, donde el partido de Estado tenía un control absoluto de todo lo que pasaba en la vida pública mexicana. Viene la elección del 88, donde los resultados favorecen al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y sin embargo, desde una operación fraudulenta gestada por las instituciones políticas mexicanas, pues se le escatima el triunfo al ingeniero Cárdenas y se le da a Salinas de Gortari en un escandaloso fraude que todos nosotros conocemos muy bien, y a partir del cual se han llevado a cabo diversos estudios y diversos análisis al respecto, y pues con toda seguridad hoy podemos decir que el año 88 significó un fraude escandaloso en contra de la izquierda mexicana, que en ese momento encabezó Cárdenas y que vino a acrecentar la crisis que ya había iniciado el sexenio de Miguel de la Madrid. Es en este contexto donde López Obrador empieza a figurar como un personaje político, como un líder regional en la zona de Tabasco. En este Tabasco
tan candente en términos políticos, donde el poder se concentra completamente en la figura del gobernador, independientemente de cómo se llame el gobernador. No hay nada que pueda hacerse en Tabasco que no pase bajo la decisión del gobernador y de Casa Grijalva. Es en este momento donde el PRI, tratando de congeniarse con los intelectuales mexicanos, empieza a ofrecer ciertas candidaturas al Senado a algunos de ellos. Quizá para lavarse la cara, quizá para darse legitimidad. El punto es que uno de estos intelectuales a los cuales el PRI ofrece una senaduría es al poeta tabasqueño Carlos Pellicer. Carlos Pellicer, sin embargo, no es cualquier poeta. Se trata de un hombre muy ilustrado, muy leído, un intelectual en todo el sentido de la palabra, que tiene asimismo una biografía muy particular. Formó parte de un grupo que se llamaba los intelectuales antifascistas, era un defensor de causas políticas progresistas desde su juventud y fue alguien siempre muy preocupado porque la juventud tabasqueña pues tuviera participación en la vida política mexicana. Este poeta en campaña en el año de 1976 invita a 4 colaboradores para que sean su equipo de trabajo en esa campaña por la senaduría. Uno de estos 4 personajes es Andrés Manuel López Obrador, que es en ese entonces un joven de 23 años que vivió toda su vida en Tabasco hasta que ingresó a la universidad, donde hizo examen de admisión a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM y quedó seleccionado para iniciar su vida estudiantil en el año del 71. Esto hay que decirlo con todas sus letras. López Obrador se inclinó por la UNAM porque siempre ha sido un partidario de la educación pública, siempre ha sido partidario de que el Estado sea responsable de la educación básica de los mexicanos y también de la educación superior. Esto creo que vale el anecdotario porque los dos expresidentes panistas, el señor Calderón y el señor Fox, cuando trataron de ingresar a la UNAM, los dos salieron rechazados. Son gente sumamente ignorante. Hay que vislumbrar, por ejemplo, a Fox, que no sabe conjugar ni su propio nombre. Era natural que fueran rechazados por la UNAM, pero pues tarde o temprano llega el desquite. Cuando estos dos señores estuvieron en la presidencia de la República, se encargaron de muchas vías posibles de perjudicar a la universidad. Tenemos esa anécdota lamentable de que en 2006, cuando Calderón es investido presidente en otro fraude, una de las primeras cosas que hace el grupo parlamentario del PAN es proponer una reforma que le disminuyera recursos a la universidad, a pesar de que en ese momento la UNAM era la mejor universidad de Latinoamérica y una de las mejores universidades del mundo, y lo sigue siendo. Y el gran premio que le dio Calderón y su grupo parlamentario fue disminuirle recursos. Yo hoy pensaría que es una revancha de este sujeto que en su momento no tuvo la capacidad académica de ingresar a la UNAM y después tuvo el descaro de tratar de perjudicar. En la historia de López Obrador es muy distinta. Él sí logra entrar a la UNAM y es un estudiante que es muy activo políticamente, pero no lo es tanto académicamente. No sobresale mucho en las discusiones del aula, no sobresale mucho en sus calificaciones, pero sí está atento a muchos movimientos políticos que se gestan en ese año. Él venía muy influido por un profesor que tuvo en la secundaria, que era Rodolfo Lara Laguna, quien le tenía que dar la materia de educación cívica y ética, y en lugar de eso les hablaba de las gestas del movimiento del 68, les hablaba de las vicisitudes en la política de Estados Unidos y el carácter imperialista del gobierno estadounidense. Y entonces, en esa medida, López Obrador se empieza a interesar por la historia y por la política, y ya que está en la Facultad de Ciencias Políticas, se interesa por los movimientos nacionalistas, el que encabezó en su momento Rafael Galván de los electricistas, y se muestra muy interesado en el proceso político que llevó a Salvador Allende a la presidencia en Chile, en el año del 73.
En ese año, López Obrador termina sus materias pero no se titula y comienza a trabajar en la campaña de Carlos Pellicer. Ya que está en esa campaña, ve cómo el poeta trabaja a ras de suelo. Yo creo que desde ahí vienen estas maneras tan particulares de López Obrador de hacer campaña casi casa por casa, yendo de pueblo en pueblo, en plazas públicas. Vienen desde los tiempos de Pellicer, porque él hizo campaña así en Tabasco, porque pensaba Pellicer que mirar directamente al pueblo iba a dar una idea precisa de cuáles eran las carencias y necesidades de la región que estaban por gobernar o por representar. Pellicer gana la senaduría y se convierte en un político muy particular. Si bien llegó a la senaduría con las siglas del PRI, no fue propiamente un PRI. Y eso fue generando en López Obrador la idea de que se puede ser un hombre progresista, un político con convicciones de carácter muy popular, muy interesado por el bienestar de las mayorías, y se puede trabajar a favor de la sociedad dentro del sistema político mexicano, dentro de los partidos existentes y sobre todo que al parecer el único partido que existía en Tabasco, que era el Revolucionario Institucional. En ese momento no había nada en Tabasco, en la política, que estuviera fuera del PRI. Solo para dar un ejemplo que ilustra bien esta situación, el Partido Acción Nacional fue fundado en 1939 y en la década de los 80 en Tabasco no tenía más allá del 3% de votación. Eso era la oposición en Tabasco, una cosa prácticamente inexistente. Entonces López Obrador, atento a que si quería participar en política debía hacerlo desde el PRI, pues comienza a trabajar con el poeta Pellicer y después empieza a trabajar en el Instituto Nacional Indigenista bajo recomendación, desde luego, del poeta. Es ahí donde empieza la actividad pública de López Obrador, tal y como lo conocemos hoy, como un político que se identifica con las personas que está representando y vive como un chontal más en esa región. Pasan los años y uno de sus grandes mentores, además de Pellicer, fue el doctor Enrique González Pedrero, que fue su maestro en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y posteriormente llegó a ser gobernador del estado de Tabasco. Y entonces, en ese proceso, López Obrador se convierte en el presidente, en el líder estatal del PRI en Tabasco. Y es ahí donde él trata de generar una serie de estructuras populares que dieran fuerza a los ciudadanos de los municipios de Tabasco para que hubiera mayor participación en la toma de decisiones sobre qué hacer con el presupuesto público en esa región, y que estas cosas no solamente pasaran por la decisión del presidente municipal, que hubiera mayor participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, cosa que no agrada en absoluto a los ediles priistas, y es en ese momento cuando se quejan ante González Pedrero de que el presidente del PRI se está metiendo en la vida administrativa de los municipios y exigen su destitución. González Pedrero cede a la petición de los ediles y pues le ofrece a López Obrador la oficialía mayor del estado de Tabasco, del gobierno de Tabasco, para que cese este intento de dar otra manera de trabajo a las presidencias municipales de Tabasco. Entonces López Obrador entiende que la jugada es quitarlo de su tarea de democratizar al PRI, como él decía. Y entonces no acepta la oficialía mayor, o bueno, la acepta pero de manera simbólica por unas horas solamente para renunciar, y se viene casi como un exiliado político a la Ciudad de México, donde termina de titularse, donde empieza a escribir, donde empieza a hacer una serie de estudios sobre la vida de Tabasco, la vida política de su estado, y ahí publica un par de libros a propósito de ese respecto, y empieza a trabajar con Clara Husselman en la Profeco. En este momento él alcanza en su vida una especie de justa medianía,
porque empieza a vivir con cierta soltura. En ese momento ya es padre de 3 hijos. Están en una situación bastante acomodada en México, pero en el año del 86 y el 87 surge la corriente democrática del PRI, la cual ya mencioné hace un momento, y es ese liderazgo de Cárdenas el que termina de convencer a López Obrador de que es hora de salirse por completo del tricolor y sumarse a esta crítica al giro neoliberal que dio el PRI en el gobierno de Miguel de la Madrid. En ese momento, López Obrador se convierte también en un activista de la corriente democrática. Incluso Luis Javier Garrido, que es el estudioso más importante del PRI, señala a López Obrador como un integrante más de la corriente democrática. Este compromiso de López Obrador con la corriente democrática se termina de cristalizar en el año del 88, cuando se convierte en el único candidato a gobernador por parte del Frente Democrático Nacional. Las elecciones en Tabasco para gobernador solían ser unas semanas después de las elecciones presidenciales, y resulta muy curioso que cuando Cárdenas, tras esta efervescencia que significó el 6 de julio del 88 con la elección, van a Tabasco para saber quién va a ser ahí un buen abanderado para la gubernatura. Ya los registros estaban cerrados prácticamente, y los propios chontales son los que proponen a López Obrador como candidato al gobierno de la entidad. Entonces, en ese momento, pues ya figuraba el liderazgo regional que López Obrador había tenido en esa zona, y se convierte en candidato a gobernador. El Frente Democrático Nacional en Tabasco logra una votación relativamente alta, de alrededor del 20% más o menos, un poco más, que si consideramos que durante toda la historia de la oposición en Tabasco los mejores números habían sido del PAN con un 4%, vemos que fue un avance muy sustancial, y es ahí donde López Obrador empieza ya una carrera más visible como un político profesional. Al poco tiempo, él se convierte en el primer líder del PRD en la entidad, en Tabasco, y después repite como candidato a gobernador en el año del 94. El candidato del PRI al gobierno es un señor que se llama Roberto Madrazo, que en ese año, en 94, gasta mucho más dinero en su campaña para gobernador en Tabasco que el señor Bill Clinton en Estados Unidos, en un gastadero escandaloso de miles de millones de pesos que López Obrador denunció como parte de un fraude, porque hay que decirlo, aquí en México se piensa que los fraudes solamente se pueden dar en una casilla cuando un partido roba votos a otro o obtiene votos espurios a su favor, y no, los fraudes también se dan cuando se hacen este tipo de prácticas ilegítimas, como el gastar esta cantidad monstruosa de dinero para promover a ciertos aspirantes. Entonces, en 94, López Obrador ya empieza a tener una proyección nacional que al poco tiempo lo catapultaría para ser el líder nacional del PRD en el año de 1996 y convertir al PRD en la principal fuerza de oposición del país. Estamos hablando de un trienio del 96 al 99, donde el Sol Azteca, bajo el liderazgo de López Obrador, alcanzó los mejores números de su historia hasta el momento. Se ganaron las gobernaturas de Zacatecas, la del Distrito Federal con el ingeniero Cárdenas, y se llegó a ser la segunda fuerza política en el Congreso, y por primera vez se le arrebató al PRI la mayoría absoluta en San Lázaro. Todo eso bajo la manera de trabajar de López Obrador, que era la de hacer no sé si recordarán ustedes esta figura de las Brigadas del Sol, que eran grupos de jóvenes universitarios que iban casa por casa promoviendo el ideario del partido y recogiendo las necesidades de la población, y asimismo disminuyendo los salarios de los diputados del PRD para que parte de su dieta y parte de su sueldo
se fuera a causas sociales. La principal de ellas, darle dinero, darle una mensualidad a las viudas de los terroristas asesinados por el régimen de Carlos Salinas de Gortari en la década de los 90. Este tipo de acciones pues posicionaron a López Obrador como un líder nacional indiscutible y fueron vistas de muy buena manera por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Cuando termina el periodo de López Obrador como líder del partido, líder nacional del partido, entra en la disyuntiva de si ser nuevamente candidato a gobernador en Tabasco o, a propuesta de Cuauhtémoc Cárdenas, convertirse en candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Al final opta por esta vía y se convierte en el año 2000 en jefe de gobierno. Y es ahí donde nace una candidatura presidencial. López Obrador de inmediato, ya como jefe de gobierno, tiene una preeminencia absoluta en los medios, tiene un trabajo hiperactivo en esta ciudad donde empieza a desarrollar programas sociales de muy fuerte alcance, comienza un programa de obra pública tremendo y muchos cambios empiezan a vislumbrar en esta ciudad. Eso lo hace convertirse en un político sumamente aceptado por los ciudadanos de la capital. Las encuestas creo lo ponían en niveles históricos de aceptación que oscilaban en el 85%, una cosa así. Y en este momento la contraparte es el gobierno del señor Vicente Fox, que en el año 2000 llegó a la presidencia de la República bajo el impulso del cambio democrático y la bandera de que había que acabar con el viejo régimen, y de inmediato se convierte en una desilusión para todos los que votaron por él y para todos los mexicanos, porque Fox en el año 2000 hace pedazos y desperdicia el cheque en blanco que le entregó la ciudadanía al votar por él, y de inmediato se alía con el PRI, y no con cualquier PRI, sino con la peor parte del PRI, con el peor rostro del PRI, que es el Bester Gordillo. Y bueno, esto creo que no se dice en sentido figurado, es el peor rostro del PRI, tanto metafórica como políticamente, perdón, tanto visualmente como metafóricamente. Y en ese contraste vemos a un presidente de la República timorato, que culpa de sus fracasos al Congreso, que no logra implementar una agenda democratizadora, que de inmediato tiene escándalos de corrupción en su haber, como el caso de las toallas y las frivolidades de Marta Sagún y las baterías de sus hijos. Y por el otro lado tenemos a un jefe de gobierno que se identifica con las mayorías capitalinas y que genera obra pública muy aplaudida por la ciudad y que genera una serie de políticas sociales que dan otro rostro a esta capital. Por un lado vemos entonces a un gobierno exitoso en oposición a un gobierno federal completamente decepcionante. En el año de 2003 ese medidor se ve de manera más nítida con las elecciones intermedias. Mientras el PAN a nivel nacional desciende su número de votos con respecto a las elecciones pasadas, aquí en el Distrito Federal el PRD arrasa, precisamente por el impulso que dio López Obrador como jefe de gobierno. Ganó el PRD 14 de 16 jefaturas delegacionales, ganaron 34 me parece de los 66 asambleístas, y pues la popularidad de López Obrador estaba por las nubes. Eso fue para muchos el inicio adelantado de la contienda presidencial del año 2006. López Obrador figuraba ya como uno de los principales aspirantes a suceder a Vicente Fox. Desde luego este hombre no se quedó con los brazos cruzados y, como era un personaje completamente autoritario y antidemócrata, participa junto con otros personajes en una serie de episodios políticos que tenían como intención mermar las legítimas aspiraciones de López Obrador como candidato presidencial. Todos aquí recuerdan episodios lamentables de ese sexenio, como el invento de que el chofer de López Obrador ganaba 60,000 pesos, el llamado Nicogate, los videoescándalos, el proceso del paraje San Juan, donde una cuestión de verdad escandalosa, un delincuente va y se queja ante un tribunal
de aquí del Distrito Federal, de que merece una indemnización de no sé cuántos millones por un predio en Iztapalapa. Resulta que el juez le da la razón a este ampón y tratan de que el gobierno del Distrito Federal, encabezado por López Obrador, le pague una cifra astronómica de dinero a este sujeto. Una cantidad así, de verdad espeluznante, de millones de pesos. Y pues eso de aceptar pagar la multa iba a significar un verdadero menoscabo a la riqueza del tesoro capitalino, y pues eso iba a mermar los programas sociales del gobierno del Distrito Federal. Y entonces López Obrador se opone a pagar esta multa, y entonces empieza el discurso de que es un hombre que no respeta las instituciones, que no respeta los dictámenes judiciales, y al poco tiempo la Secretaría de la Reforma Agraria define que el predio en cuestión es propiedad de la nación y por ende López Obrador tiene razón en no pagar ese dinero. Y en vez de que los medios, que hicieron un gran escarnio por la actitud de López Obrador, se disculpen por haber mentido de manera cínica y por no reconocer que el jefe de gobierno tenía razón, mantienen esta tónica de que es un hombre que no respeta las instituciones, que no respeta la ley y que no respeta a los jueces. Sumamos esa cuestión de los videoescándalos, sumamos esa cuestión de el chofer de López Obrador que gana 60,000 pesos, y sumamos esta cuestión de el paraje San Juan, y le añadimos una intentona que tuvieron los diputados del PRI y del PAN de disminuir recursos a el gobierno del Distrito Federal para que se hiciera cargo de pagar la educación pública aquí en la entidad. Entonces vemos una serie de golpes en las que participó el gobierno federal encabezado por Vicente Fox en contra del gobierno del Distrito Federal. Ahí se empezó a generar un clima de que había una polarización tremenda, ocasionada precisamente por el intento ilegítimo de Fox de vetar a un aspirante presidencial. Pero la gota que vino a derramar el vaso es un episodio que a la larga se convirtió en la gran génesis de Morena como partido político, y es el proceso de desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Toda la serie de golpes que yo acabo de mencionar significaban un atentado contra la figura de López Obrador como candidato presidencial. Pero el desafuero iba más allá. El desafuero era ya una intentona de jurídicamente quitarle la posibilidad de ser aspirante presidencial. Entonces, eso genera en un núcleo ciudadano la idea de que a López Obrador no se le está persiguiendo por haber roto una ley, sino que se le está persiguiendo porque es un candidato fuerte que puede ganar la elección de 2006. Con el paso del tiempo, el desafuero se solicitó el 27 de mayo del 2004 por la Procuraduría General de la República, en ese entonces encabezada por el general Rafael Macedo de la Concha. De marzo de 2004 a abril de 2005, una serie de investigaciones revelan que el proceso de desafuero está absolutamente viciado. De entrada, cuando se comete la presunta falta de desacato, era todavía diciembre del año 2000, antes de que López Obrador tomara posesión como jefe de gobierno. Después resultó que el presunto dueño del predio, el Encino, no era dueño de nada. El predio ese no era de su propiedad, y además él ya había estado en la cárcel por ser un usurpador de predios y por tratar de sacar dinero de este tipo de componendas. Se descubrió también que la prueba más contundente de la PGR para acusar a López Obrador fueron los dichos descontextualizados de José Agustín Ortiz Pinchetti, que era en ese entonces secretario de gobierno, quien dijo algo así como: si el gobierno del DF hubiera desestimado el ordenamiento judicial, se hubiera hecho tal cosa. Entonces, con esa frase completamente descontextualizada, la PGR asumió que ese desacato había ocurrido y ahora se pedía el desafuero de López Obrador. Es decir, era una acusación completamente infundada, era una acusación completamente carente de sustento, y sin embargo puso en vilo al país, porque
mucha gente comenzó a vislumbrar que efectivamente no había más que un intento ilegítimo de cancelar los derechos políticos de López Obrador, lo cual no solamente era una afrenta en contra del tabasqueño, sino que era una afrenta al proceso mismo de democratización mexicana. Nosotros vivimos un régimen de 70 años del PRI, donde los fraudes electorales, la persecución de opositores fue la constante. Creímos que el año 2000, con la llegada de Vicente Fox, iba a significar el fin de todas estas prácticas autoritarias y por fin iba a haber un campo parejo para todos los partidos políticos en un ambiente de igualdad de circunstancias. El desafuero evidenció que esto no iba a ser así, que Vicente Fox resultó tan antidemócrata y tan autoritario como muchos periodistas, y entonces la sucesión de 2006 quedó en ese momento en entredicho. Una movilización popular que rebasó por completo a los partidos políticos, incluido el de López Obrador, que era en ese entonces el PRD, fue la que puso fin al desafuero. Fueron millones de personas las que en el año de 2005 trataron de impedir ese golpe antidemocrático. ¿Cómo? A través de la difusión de información, a través de mandar cartas a los periódicos, a través de participar en marchas, en foros de discusión. Bueno, no hay que ir muy lejos. Foros ciudadanos como este surgen precisamente de la época del desafuero. Los que se hacen ahí en la colonia postal, en la Benito Juárez, los que se hacen ahí en Coyoacán, en el Albergue del Arte, en otras latitudes de la República Mexicana, tienen su nacimiento en este periodo de efervescencia política, cuando un grupo de ciudadanos como ustedes, como yo, como todos nosotros, sin esperar instrucciones de partidos políticos, sin esperar instrucciones de líderes de ninguna índole, por su propia cuenta empiezan a recopilar información e informar a sus vecinos, a sus familiares, casa por casa, diciendo, a ver, en este momento hay un proceso jurídico ilegítimo en contra de López Obrador. Ese proceso nos afecta a todos porque pone en entredicho la democracia, tenemos que detener. Por eso se logra una marcha multitudinaria que ha sido una de las más grandes de la historia de este país, que es la del 24 de abril de 2005, cuando casi 2 millones de personas salen al Zócalo a decir nos oponemos al desafuero. El cínico de Fox tuvo el descaro de decir que a esa marcha solamente asistieron 20,000 personas, mientras las fotografías revelaban que el Zócalo estaba copado, que Reforma estaba copado, que no cabía una sola alma en esta ciudad participando en estas marchas del desafuero, y que además en el interior del país hubo otro tipo de expresiones. Y entonces Fox, en contra de su voluntad, tiene que dar marcha atrás al desafuero. Pero, aunque la PGR quitó la acusación formal en contra del jefe de gobierno, la resaca del desafuero se mantuvo. Esta idea de querer acabar con las aspiraciones políticas de López Obrador para la presidencia de la República en 2006 se mantuvieron y ahora se manifestaron de otras vías. Ya no fue a través del desafuero, pero sí fue a través de campañas de desprestigio ilegales como la del peligro para México y una inversión brutal de dinero por parte del gobierno federal de Vicente Fox para que Felipe Calderón fuera favorecido en esta contienda de 2006. Todos aquí recordamos los programas que de manera antidemocrática la Cedesol, encabezada por Vázquez Mota, por cierto, usó de manera electorera para beneficiar a Felipe Calderón, la serie de empresas fantasma que se crearon con recursos públicos, con recursos de todos nosotros, para hacer otro tipo de connivencia electorera y favorecer a Felipe Calderón. Todos recordamos la inversión que hicieron un montón de empresarios antidemocráticos aglutinados en esta figura del Consejo Coordinador Empresarial para hacer esta campaña de López Obrador es un peligro para México. Pues bien, este proceso es el que le da origen a Morena, porque desde el momento que el desafuero mismo se está gestando, los partidos que habían impulsado a López Obrador en el año 2000, que eran el PRD, PP, Convergencia, se ven completamente rebasados y la sociedad es la que da la cara para salvar al jefe de gobierno. Y esa misma sociedad, que hay que decirlo con mucho orgullo, en el año 2005 el apoyo
a López Obrador contó con las mejores voces de este país, una cauda de intelectuales que de manera muy comprometida dijeron el desafuero no tiene que ser, como pues Carlos Monsiváis, Sergio Pitol, Elena Poniatowska, mientras los voceros más corruptos de la PGR se paraban en los medios para acusar a López Obrador, los que se oponían a él eran grandes figuras de la academia, de la intelectualidad de talla mundial. Hubo varios premios Nobel que alzaron la voz para defender los derechos políticos de López Obrador, como el Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel, o el caso extraordinario de un escritor de talla mundial como José Saramago, o como Salman Rushdie, o como los grandes poetas y artistas de América Latina como Eduardo Galeano, como Mario Benedetti, como Idea Vilariño. Es decir, toda esta movilización ciudadana fue la que empezó a hacerse a la idea de que, bueno, ya detuvimos el desafuero, ahora tenemos que impulsar a este candidato a la presidencia de la República. Y eso es lo que le da vida a Morena, porque eran ciudadanos, la mayoría de ellos, que se identificaban no con el PRD, mucho menos con el PT, que en ese entonces era casi inexistente, mucho menos con Convergencia. Eran ciudadanos que se identificaban con el proyecto de López Obrador. Era ya una cuestión López Obradorista más que perredista o petista. Y entonces, a través de una figura que se llamó las redes ciudadanas, se buscó generar una estructura que no solo promoviera el voto a favor de López Obrador, sino que fungiera de vigilantes para la elección de 2006. Esa elección, sin embargo, terminó con una serie de irregularidades tremendas, un montón de anomalías en las casillas, una serie de crímenes que la autoridad electoral jamás se dedicó ni molestó siquiera un poco en resolver. Y el 2 de julio de ese año se nos informa a través de Luis Carlos Ugalde que no hay un candidato, perdón, que no hay un ganador claro todavía y que tenemos que esperar para ver quién es el que fue favorecido por los votos ciudadanos. 2 días después le dan el triunfo de manera ilegítima al señor Felipe Calderón, quien se vio favorecido por todas estas anomalías, por todas estas irregularidades. Ese fue el segundo paso que dio Morena, la recopilación de pruebas de ese fraude y el intento de impedir que Felipe Calderón tome posesión como presidente de la República. Se crea para este fin la Convención Nacional Democrática y se comienza a gestar una especie de figura de partido sin registro. Esta Convención Nacional Democrática después derivaría en el gobierno legítimo, que todos recordamos el 20 de noviembre del año 2006, cuando López Obrador, a guisa de protesta por los resultados electorales, se convierte en presidente legítimo de México ante una asamblea multitudinaria del Zócalo capitalino. Esta figura de partido sin registro va a pasar todo el sexenio de Felipe Calderón como un espacio de impugnación ante las políticas del panista, que tuvieron su punto culminante en el año de 2008, cuando este señor promueve la reforma energética que significaba la privatización de Pemex fundamentalmente. Esta bandera la toma muy bien este movimiento y se convierte en el principal espacio opositor. 2008 significó el gran año de la formación ideológica de Morena, porque al mismo tiempo que se estaban oponiendo a la reforma energética de Calderón, estaban empezando a generar una distancia con el PRD, porque en este año hay elecciones para renovar a la dirigencia perredista y uno de los candidatos simpatiza con López Obrador, simpatiza con la idea de mantener al PRD como un movimiento impugnador, y por el otro lado está un candidato que busca decir que hay que dialogar, que hay que transigir con el poder, que se llama Jesús Ortega. Jesús Ortega resulta impuesto como ganador de la elección interna del PRD en el año 2008, y ahí comienza la debacle del partido, porque si bien los mejores números del PRD se dieron cuando se trató de un partido impugnador, de un partido que era de verdad una oposición firme, con Ortega se convierte en lo que Alejandro Encinas definía como la izquierda modosita,
que le gustaba ir a sentarse a platicar con los panistas, que le importaban poco los principios ideológicos, que tuvo el cinismo de poner a debate o poner a discusión cosas que ellos deberían defender a capa y espada, como los principios nacionalistas sobre el petróleo. Y en ese año de definición de 2008 comienza a fortalecerse la idea de que va a ser más fácil construir una nueva entidad, una nueva fuerza política, que reconstruir al PRD mientras esté bajo la administración de gente como Jesús Ortega. En el año de 2009 la elección interna todavía tornó más fuertes las discrepancias al interior del PRD, y todos aquí recordamos que pues parecía que López Obrador iba por un camino y el PRD por otro, y pues ahí PT y Convergencia fueron los que abrieron las puertas a la fuerza López Obradorista, mientras el PRD, que se había aglutinado con estos dos partidos en el Frente Amplio Progresista, pues actuaron de manera separada, y los resultados para ambos fueron desastrosos. Y el gran ganador es el PRI en el año 2009 en las elecciones intermedias. Y entonces la figura de Peña Nieto, que en ese entonces era gobernador del Estado de México, comienza a repuntar y a tornarse en un candidato muy competitivo para la elección de 2012. Viene un hecho sin precedente en la política mexicana, que fue la idea de que el PRD, que representaba, al menos estatutariamente, a las fuerzas progresistas y de izquierda de la nación, se alíe con el Partido Acción Nacional, que no solo está en las antípodas de su ideario, que no solamente son como agua y aceite en términos de principios políticos, sino que se trata de un partido, el PAN, que apenas 3 años antes le asestó un fraude al PRD. El PRD, en lugar de verlos como sus enemigos y como sus victimarios, se suman a sus brazos de una manera completamente impúdica y espantosa. El señor Jesús Ortega, lo primero que hizo cuando llegó a la dirigencia del PRD fue tratar de cambiar los estatutos del PRD, que prohibían explícitamente la alianza con el PAN, para así poder unirse y participar juntos en varias candidaturas a gobierno estatal en el año 2010. Decía Jesús Ortega que había que sacar al PRI a cualquier precio, que había que generar la transición a cualquier precio en esas entidades de la República para que ya el PRI dejara de gobernar ahí, pero el señor, con todo cinismo, se le olvidó decir que muchos de esos candidatos de la alianza PAN-PRD eran expriistas, empezando por gente como Rafael Moreno Valle. Yo quisiera saber si ustedes piensan que Moreno Valle, el señor República, es un hombre progresista identificado con las izquierdas. Para nada. Y no solamente era un expriista, sino también identificado con lo peor del priismo, que era el Ballester Gordillo, o el caso de Rosa Saizpuro en Durango, o el caso de Mario López Valdés en Sinaloa. Y bueno, a tal grado de decadencia ha llegado el PRD, que en el año 2016 impulsaron como candidato a gobernador al señor Miguel Ángel Yunes. Sí. No solamente es un gángster, no solamente es un tipo acusado de complicidad con pederastas. Se trata de un tipo que ha sido victimario y persecutor del PRD. En un encuentro en la UNAM, yo le pregunté a Jesús Ortega qué le iba a decir a las viudas de los PRDistas veracruzanos asesinados, que ahora uno de los principales sospechosos de la represión contra los PRDistas, que era Yunes, era candidato del PRD. A este grado de degradación y de inmoralidad ha llegado el Partido de la Revolución Democrática en sus alianzas con el PAN, a postular a la escoria política de este país. Bueno, pero esta degradación PRDista tiene antecedentes que señalamos muy bien en el año 2008. Ya para este momento se hace todavía más fuerte la idea de que para poder impulsar la candidatura de López Obrador es mejor separarse del Partido de la Revolución Democrática. Sin embargo, López Obrador piensa lo contrario, porque se encuentra ya muy cerca el año 2012 y no hay tiempo para generar una nueva fuerza política, y más vale trabajar con lo que hay, que son las estructuras ya existentes del PRD, del PT y de Convergencia, en ese entonces ya llamado Movimiento Ciudadano.
Y de lo que se trata ahora es de generar otra estructura todavía más fuerte que la de 2006 de promoción de voto y de vigilancia de los resultados electorales para evitar el fraude que se padeció ante Felipe Calderón. Y entonces es ahí donde nace Morena, ya como una asociación civil que tenía como fin ese, el de generar esta estructura de la que acabo de hablar. Cuando llega la elección de 2012, se genera el fraude, pero ahora ya no dentro de las casillas, como fue el año de 2006, sino fuera de ellas, a través de la compra de voto y de toda esa serie de prácticas y irregularidades donde el PRI, pues sabemos, tiene una ventaja tremenda. En ese entendido, Morena cumple en parte su cometido. Su intención era lograr 20 millones de votos para López Obrador y cubrir el 100% de las casillas en ese año de 2012. La labor se logra a medias, o un poco más de a medias. Se logran aproximadamente 16 millones de votos y se logra una cobertura del 75%, que si bien no es total, ya hablaba de que hay una fuerza muy fuerte del López Obradorismo en todo el país. Después de esa elección de 2012, se empieza a gestar entre las cúpulas de los partidos políticos, principalmente el PAN y el PRI, la idea de dar un pacto que genere legitimidad a la cuestionada elección de Peña Nieto. Y ese pacto fue el llamado Pacto por México, que incluía una serie de políticas y una serie de proyectos contrarios a las tesis perredistas, como por ejemplo la reforma educativa o la reforma energética, y la intención era presentar una agenda en común de los partidos políticos para decir: este presidente Peña Nieto viene a gobernar para todos, viene a tratar de unir voces, viene no a polarizar al país. A pesar de que las políticas programáticas ahí expuestas en ese pacto son contrarias a las tesis y principios del PRD, el señor Jesús Zambrano, dirigente del partido, se suma de manera alegre al Pacto por México, a pesar de que contraria a sus propios estatutos. Y es entonces cuando muchos integrantes del PRD, sumados a esta fuerza López Obradorista ajena al partido, ven que ha sido la hora de abandonar ese barco que está al borde del hundimiento y generar un proyecto nuevo. Es así que el 20 de noviembre de 2012, en una asamblea multitudinaria aquí en la Ciudad de México, los integrantes de Morena votan porque esta asociación civil se convierte en partido político. Creo que no es necesario ahondar más en lo que ha hecho Morena en estos años, pero este registro de los hechos aquí comentados de manera muy rápida es lo que da vida a este libro. Es una explicación de todos estos episodios políticos concatenados que conllevan a la formación de Morena como un partido político que trata de ser un movimiento impugnador, una oposición que no sea como la que se tornó el PRD a partir del año 2008, una oposición complaciente que no tiene ningún empacho en transigir sus propios principios y en olvidar su propia historia y en pisotear a sus propios militantes para lograr ciertas migajas de poder. Entonces, Morena tiene este influjo, Morena tiene estas raíces. Sin embargo, su verdadera historia comienza cuando ya es partido político y empieza a actuar en el poder o en la disputa por el poder. Así que podemos comentar que lo que yo les dije es los antecedentes y consolidación de Morena como partido político, pero la verdad es que su historia ya más activa apenas está por escribirse y debe ser fruto de posteriores investigaciones. Quiero yo cerrar esta exposición diciendo que este libro nace de un proyecto de tesis de maestría para la obtención del grado de maestro en estudios políticos y sociales, a la cual yo ingresé en el año de 2011 en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Quiero yo hacer manifiesto un agradecimiento al principal impulsor de esta idea, que fue el doctor Luis Javier Garrido. Cuando yo me dispuse a ingresar, como ustedes imaginarán, aquellos que estamos interesados por la investigación política, pues
tenemos la cabeza siempre en las nubes y una serie de dispersiones tremendas. No fui yo la excepción en el año de 2011 cuando traté de ingresar al posgrado y por mi cabeza vislumbraban diversos temas. Uno de ellos era, por ejemplo, la historia del sionismo en México, otra era la historia de la Policía Federal, otra era la historia de las élites locales veracruzanas en el gobierno de ciertos municipios, y otra era el movimiento encabezado por López Obrador. Pues cuando uno está en estas crisis de no saber qué hacer, de no saber qué investigar, de no saber qué camino tomar, pues hace lo que todos, que es ir o a confesarse con un cura, o a confesarse con un psiquiatra, o a confesarse con un amigo. En mi caso, yo fui con el maestro Garrido, le expuse mis inquietudes, y después de escuchar este abanico de temas, él me dijo: mira, no te compliques la vida, estudia el movimiento de López Obrador. Y entonces yo lo obedecí porque pues tenía que hacerlo, y me dijo que si yo estudiaba eso, perdón, yo le pregunté: bueno, ¿y por qué cree usted que esto sea lo más viable por estudiar? Él, como ustedes saben, era un analista político excepcional y un visionario, quizá el intelectual de la izquierda mexicana más importante de la segunda mitad del siglo XX, y pues con esa capacidad que tenía, me dijo: mira, debes investigar a Morena por dos razones. La primera es porque muy pronto se va a convertir en un movimiento de carácter nacional y una fuerza opositora probablemente sin precedentes. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que me vas a ahorrar trabajo y así lo investigas tú y ya no lo investigo yo. Entonces, con esa idea en la cabeza, yo ingresé al posgrado bajo la revisión formal del anteproyecto de investigación de Luis Javier Garrido, y el tutor de este trabajo de investigación fue el doctor Luis Gómez, que fue delegado en Tlalpan, quizá lo recuerden, en el año 2000 como delegado en Tlalpan. Y bueno, el doctor Garrido falleció en el año 2012 para desgracia de este país, pero el doctor Luis Gómez fue quien afinó las hechuras y alcances de esta investigación, y terminaron de completar el sínodo la doctora Angélica Cuellar, que hoy es directora de la Facultad de Ciencias Políticas, el doctor Carlos Simas y el doctor Miguel Armando López Leiva. Y completó el jurado un destacado intelectual mexicano, que es el doctor Lorenzo Meyer, académico del Colegio de México, quien el día de mi examen de grado fue quien me propuso la idea de que esta tesis se redujera y se convirtiera en un libro. Este trabajo en la maestría fue sumamente extenso, fue una tesis que abarcó 700 cuartillas, cosa que desde luego ninguna editorial iba a publicar. Y entonces el consejo de mi tutor y el consejo del doctor Meyer fue: redúcelo, sintetízalo para que esto pueda convertirse en una publicación para el público en general. Me aboco a esta tarea, y en el año de 2016 el doctor Meyer accede a escribir el prólogo de este libro, y la editorial Itaca hizo su publicación en este año de 2017. Este texto enmarca el esfuerzo de muchos ciudadanos, como ustedes, que han puesto mucho más que un grano de arena para lograr profundizar el muy incipiente proceso democratizador mexicano. Es por eso que este libro, más que hablar de un líder político o de un partido nada más, habla un poco de todos ustedes, de ese esfuerzo por hacer a nuestro modo un país más habitable, menos degradado como está, y pues creo que todo aquel interesado en los procesos políticos mexicanos de las últimas 2 décadas puede encontrar en este texto un referente que más o menos pinta la fe de erratas de lo que todos los gobiernos neoliberales han venido planteando acerca de que estamos muy bien. Morena es evidencia de que este país no está bien, pero también es evidencia de que este país puede mejorar. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una serie de preguntas, por favor. Víctor, si me haces favor de ver los turnos. Mientras te digo los comentarios que hay aquí en el Face.
Revoltoso Silva dice, excelente plática. Gloria Juárez, ese libro es una patraña, al rato dirá que con eso está financiando su campaña. Lulú Hernández dice, interesante, no pude llegar. Mónica Martínez, saludos desde Oaxaca a todos los asistentes. Y hay que tener mucho cuidado porque Moreno Valle quiere ser presidente de la República. Manuel Rodríguez dice, un gran vaso de agua para refrescar la memoria de los mexicanos y consolidar la autenticidad de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, luego te digo los demás. Si quieres, empieza tú, por favor. Yo también puedo pedir. Sí, vamos a contar. A ver. Ok. Yo creo que sería bueno que se fueran acercando. No sé si estás de acuerdo, Laura. Por favor. Para que escuchen, sí, por el audio. Bueno, el doctor Luis Javier Garrido y Lorenzo Meyer estarían de acuerdo conmigo en que quizás estarían de acuerdo conmigo en que esta exposición pareció más una biografía política de Andrés Manuel López Obrador. En lo personal me interesaba más el proceso, como se ha ido construyendo el partido Morena, y también, como algunos pretenden, el partido movimiento Morena, porque a mi juicio eso nos habría dado muchas luces, que no dudo que las tiene el expositor y el propio documento. Bien. Hay varias preguntas que seguramente mucha gente hace. Si es un partido o es un movimiento, si es un partido, movimiento, y cómo se determinó esto. En un momento dado fue motivo de muchos debates al interior de la formación de Morena, me consta. ¿Qué hay de la entrada a Morena de ciertas figuras indeseables? ¿Qué hay de la forma como se decidirá la elección de los candidatos de Morena en los procesos que vienen? Finalmente diría que votar por Morena, votar por López Obrador, es votar por un cambio importante. También apoyar la organización que va a impulsar la candidata de los indígenas, la candidata presidencial, y continuar con el proceso de vinculación, articulación, unidad en la acción de los diferentes movimientos sociales es importante. Pero la pregunta es, no podemos dejar de decirlo, ¿por qué a Morena se le califica como el partido de López Obrador? Esta concepción debe de acabar, y tenemos simpatías y votaremos por López Obrador, pero este tipo de concepciones son erróneas. Gracias. Buenas tardes, amigas, amigos. Emilio Reza. Tuve, para decirlo, realmente el honor de asistir a la presentación del magnífico libro de Héctor Alejandro Quintanar, y estuvo Claudia Sheinbaum, Jesús Ramírez Cuevas y Lorenzo Meyer y otros personajes, la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y el otro director de tesis, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Luis Gómez, por supuesto, el profesor Luis Gómez, el doctor Luis Gómez. Sí. Y
ya lo empecé a leer, pero me fui de espaldas por la calidad de la investigación y de la presentación en un lenguaje tan claro, tan directo como dijo nuestro ponente, para el público. Pero bueno, con todo respeto, digo que es como ese conjunto de rock que se llaman los Doors, las puertas, porque el libro abre puertas para la comprensión de la realidad mexicana, muchas puertas de lo que ha hecho el pueblo mexicano, pero dándole coherencia, dándole dirección, dándole esperanza a todas esas luchas, que es lo que ha representado el Movimiento de Regeneración Nacional y la dirección política de Andrés Manuel López Obrador. Por eso es tan importante esta edición, porque es el fundamento para continuar. De los autores mencionados por nuestro autor, Luis Javier Garrido participó ahí en el Movimiento 68, luego se unió ya después del movimiento Arnaldo Córdoba, no tiene nada que ver con su hijo, y otras personalidades que estuvieron muy atentas al desarrollo de la sociedad. Ellos desde muy jóvenes estuvieron atentos al movimiento ferrocarrilero de 1958-59, que fue magisterial, que fue de los electricistas, de los de correos, de los de telégrafos, y por eso tienen una visión, una perspectiva, un camino tan importante, tan profundo de la transformación, y es cuando Andrés Manuel López Obrador, cuando estudió allí, ellos se fundamentaron, vieron con mucha atención al escritor político italiano Antonio Gramsci, que es el fundador en los años 30, en plena época del fascismo, él en la cárcel de Mussolini y de los fascistas, enunció la cuestión, la idea del movimiento. Entonces Morena es un movimiento, movimiento, porque es la expresión de todos los movimientos históricos que ha habido en este fin de siglo y principios, ¿verdad? Y por eso va a continuar esta mansión, este conjunto de puertas hacia la comprensión y hacia la política, la praxis, los movimientos sociales, hasta lograr la democracia. Bueno, ya estamos cerca del 18, y este libro va a ser una fuente muy importante para continuar con las luchas democráticas en México, y es muy agradecible. Pues yo le pregunto, pues ya no le tengo que preguntar, seguramente va a continuar profundizando nuestro autor en esta importantísima tarea, como decíamos, en 1968, por las libertades democráticas. Muchas gracias. Yo tengo tres preguntas. Una, la similitud que veo más o menos en la actualidad con López Obrador, igual que pasó en el 2006. Iba punteando todas las encuestas, no tenía casi contrincantes que le pudieran arrebatar el triunfo, pero yo considero que hubo tres cosas, no sé si haya más, o lo más importante, para evitar esos errores ahora. Una tal vez fue que no asistió al primer debate, eso le quitó imagen, una imagen negativa. La otra, a lo mejor, que insultó al presidente al llamarlo chachalaca, que hicieron un escándalo. Pero la más grave, yo creo que fue que también hubo una caída del sistema. Como hasta las 11 de la noche estaban dando datos, iba arriba López Obrador, lo suspenden, y después de la 1:30 reanuda el conteo y ya estaba arriba Felipe Calderón. Entonces la cuestión es no cometer los mismos, que pase lo mismo, hay que estar prevenidos. Esa es una. La otra es de cómo hace gente, vimos en las elecciones del Estado de México, la gente, la ciudadanía sigue apoyando al PRD después de todas las cosas tan graves que han hecho. Se ha vuelto, o sea, mencionaste algo, y yo pienso que esta gente es como la que apoya al PRI. O sea,
sin conocimiento de ideología ni causa, una especie de enajenación. A lo mejor yo pienso que tantos años que le costó al PRD levantar a la ciudadanía para tener a su favor, pues ahora están muchos ahí ya como puestos con esa camiseta, sin abrir los ojos y de darse cuenta. Entonces, ¿por qué no se ha caído? Y la tercera, tal vez, la tercera pregunta es, ¿no va a pasar en Morena lo mismo que pasó con el PRD, que cuando se fundó con tanta ilusión, con tantas personalidades, pero se empezó a llenar de pura cloaca, principalmente priistas y algunos oportunistas, muchísimos? Y aquí vemos en Morena gente, por ejemplo, está Manuel Barlet, que fue el que le arrebató, él fue el que dirigió la caída del sistema en el 88 por Cuauhtémoc Cárdenas, y todos los están llegando. Entonces, pues yo pienso que ese es un poco rojo. Buenas tardes. Me gustó mucho la frase que usó el autor al final, diciendo la historia de Morena está por escribirse. No quiero hablar yo de la historia, ha sido muy hábil su manejo de la historia. Quiero hablar un poco del futuro. Para cambiar el futuro se tiene que actuar en el presente. Entonces, el mundo está en un proceso de cambio. Hace 2 años el primer ministro de la India, Narendra Modi, cuando se reunió con los colegas del BRICS, que es la alianza de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, dijo: esta es la primera vez que se reúnen jefes de Estado, no para hablar del presente y los problemas del presente, sino para hablar del futuro. Y ese es el futuro que le va a tocar a México, y probablemente le toque a Morena como ya un partido gobernante y a Andrés Manuel como presidente. Un mundo en el cual la geopolítica se está hundiendo y están emergiendo alianzas muy fuertes de naciones que tienen muy claro el rumbo a seguir. Y me refiero concretamente a China, Rusia y ahora la India, donde ellos, ustedes pueden ver, perdón que me extienda nada más un momentito, ustedes pueden ver en la reunión del grupo de los 20 que las propuestas quedaron totalmente por debajo de lo que el mundo necesita, excepto por lo que planteó el presidente ruso y chino, y, interesante, están metiendo a Donald Trump dentro de un canal de discusión. No busca eso en los Estados Unidos al establishment financiero, porque la idea era que Estados Unidos tenía que seguir, ¿verdad?, golpeando a China y a Rusia. Ahora, el asunto es que está a punto de ocurrir un desplome de grandes dimensiones en Wall Street por la cantidad de deuda que no se puede pagar. Y las naciones pueden refrendar ahora una política de desarrollo, y es ahí donde las propuestas van a ser fundamentales. Uno, tenemos cuellos de botella enormes. Pueden hablar con gente que esté vinculada al tema del agua en México. Hace 2 meses vino el relator especial de la ONU para temas de agua y les advirtió al gobierno: tienen un problema enorme. ¿Por qué? Porque 26 millones de mexicanos no tienen acceso al agua, porque una cantidad importante de mexicanos están bebiendo agua muy contaminada, y en más de 32 años, efectivamente, como coincido totalmente con el autor, el último gobierno nacionalista que tuvo el país fue de López Portillo, cuando él claramente lo dijo, ya como presidente, dijo: yo fui el último gobierno de la revolución, después de mí todo se fue hacia la política del librecambismo y todo lo que sabemos. Y no se hizo obra hidráulica, el país sufre por eso. No se hizo tampoco infraestructura. Entonces, el reto para Morena va a ser programático. ¿Con qué programa le va a levantar la industria, el campo, la energía? Y eso es en realidad el campo en el cual yo no creo que López Obrador tenga que estar solo, sino que todos los que tienen cierto nivel de preparación deben apoyar en dar ideas. Las ideas son las que cambian la historia. Los individuos adoptan las ideas y pueden transformar la historia. Perdón por la extensión, pero yo creo que la historia la vamos a escribir todos, no solamente los que están allá y el pueblo que está acá, sino es un proceso que se está viviendo, un comentario final. Vean a África, las 2 naciones que crecen más rápido del planeta son africanas, Etiopía y Djibouti.
¿Por qué? Porque están recibiendo inversión china para infraestructura y están desarrollando ferrocarriles. Y África ya vio los demás países africanos, Angola, Kenia, que eso se puede lograr. Que el colonialismo británico no funcionó. Entonces, sí, ya voy a terminar. Yo quiero dar esta mención, y no es ese el tema, sino el futuro. Este es el futuro que nos espera a todas las naciones, y estoy muy agradecido por este trabajo tan competente de historia. Sí, mira, mi pregunta, reiterando lo que te cuestionó el compañero, en el sentido de que, bueno, tú no estás dentro de Morena, tú haces un trabajo de investigación muy interesante en relación a todo este movimiento, a toda la biografía de López Obrador, pero tú no estás dentro de Morena. Yo lo que te quiero preguntar, un poco más enfocando el cuestionamiento que te hizo el compañero, es en el sentido, ¿qué opinas tú desde afuera, desde tu entorno académico, ¿verdad? Y que te has involucrado a través de este interesante trabajo de investigación? ¿Qué te parece a ti la apertura que López Obrador, es decir, que Morena le ha dado a mucha gente, que todos que hemos seguido muy de cerca, no a Morena, a López Obrador, cuando empieza todo su movimiento? Es decir, es una historia que para muchos no es, ya era de nuestro conocimiento, pero ¿tú qué opinión nos puedes dar en relación a esa apertura que le ha dado Morena a esa gente bastante nefasta, bastante nociva? Es ahí donde se puede caer, como dijo el otro compañero, a que el PRD Morena se convierta en un PRD. Esa es mi pregunta, gracias. ¿Quién la hace? Bueno, no se oye. Yo rápidamente hago dos preguntas. Una es, ¿podría usted, profesor, ahondar un poco más en las razones que permiten explicar por qué Morena es un partido movimiento? ¿Qué significa eso? ¿No? ¿Por qué no se convirtió en solamente un partido? ¿Qué implica la existencia de un movimiento de manera paralela? Por otro lado, ¿qué aportaciones? Digamos que hay toda una teoría y un desarrollo acerca de los partidos políticos, y hay estudios, y hay en fin, una serie de opiniones. Y bajo esa perspectiva, ¿qué aporta Morena? ¿Cómo se diferencia de los demás partidos en su manera de operar, en su manera de funcionar, en su manera de ser? Y esto lo comento en función a que rápidamente exponga. Vivimos una época en donde el neoliberalismo ha hecho talco las relaciones sociales que conocimos en los años 60, 50, 70, 80, etc. ¿no? Por ejemplo, la población económicamente activa pues vive en la informalidad. Por ejemplo, la economía nacional pues está controlada y conducida por los intereses transnacionales. La banca en México pues no es mexicana, ¿no? Entonces todo esto demanda una serie de, digamos, una configuración política hacia el futuro. Morena se perciben o se ven vetas dentro de Morena que perfilen la construcción de nuevas relaciones sociales hacia el futuro. Gracias, muchas gracias, nos sentimos muy honrados, muy satisfechos y complacidos por escuchar su reunión. Gracias. Buenas noches. Muy concreto, ¿no? Porque las dos preguntas que tenía, una ya la han planteado los compañeros. La segunda es, desde su punto de vista, ¿qué puede significar o qué representa para Morena como partido el aceptar finalmente el fraude electoral en el Estado de México? Digamos, a partir de no haber llamado, desde mi punto de vista, ¿no?, a una movilización ciudadana de una manera más firme. ¿Qué puede representar para como partido de movimiento o como partido el aceptar finalmente el fraude electoral? Gracias.
¿Sí se escucha otra vez allá atrás? Sí. Bien, voy respondiendo en orden de aparición las preguntas. Con respecto a la idea de partido movimiento y cómo fue que se concreta esta idea, en la asamblea definitoria de si Morena continúa como una organización, como una asociación civil, o si se toma el partido político del año de noviembre de 2012, desde las propias bases partícipes en esa asamblea se da esta figura interesante de vamos a hacer un partido en movimiento. Es decir, se tomó una decisión de sintetizar ambas posturas. En los hechos, ¿qué significa que Morena sea un partido en movimiento? Significa que, si bien va a ser una organización que va a participar en coyunturas electorales, que va a proponer candidatos, que va a hacer ejercicios de socialización política, también va a mantener un contacto con los movimientos sociales que surjan en oposición a, desde luego, el poder en México. La manera concreta en la que se quería evidenciar esta cuestión era la de aceptar candidatos externos al partido provenientes de estos movimientos. Pero aquí Morena se enfrenta a otro problema. En el año 2011, cuando surge el movimiento por la paz con justicia y dignidad, en ese momento López Obrador trata de ofrecer ciertas candidaturas a integrantes de este movimiento, quienes con mucha legitimidad y muy respetablemente declinan aceptar, pero es más o menos este tipo de cosas las que significarían que Morena fuera un partido movimiento. Se trata no solo de ser una figura de socialización política, una figura de promoción de candidatos en coyunturas políticas específicas, sino que estén atentos a los impulsos sociales que más allá de los partidos surjan y tratar de abrir canales de comunicación con ellos y aceptar sus agendas, aceptar parte de sus proyectos, si es desde luego que tienen viabilidad con el proyecto ideológico de Morena. Yo creo que, por ejemplo, un movimiento como el de estos grupos de extrema derecha por la familia o estas tonterías que surgen en oposición a los derechos de las libertades sexuales, desde luego no tienen cabida alguna en Morena. Pero las demás formas de expresión progresista que vayan por la defensa de derechos individuales, sociales y colectivos, pues para que Morena sea un partido en movimiento va a estar en interlocución constante con ellos. Eso va a generar desde luego una serie de problemas logísticos tremendos. De entrada muchos de estos movimientos no confían en los partidos políticos por sobradas razones, y entonces quién sabe si aceptarse en tener algún tipo de acercamiento con un partido. Pero estatutariamente en ese noviembre de 2012 eso se quiso expresar así: vamos a hacer un partido en movimiento porque queremos ser una correa de transmisión entre los movimientos sociales y el Estado. Y eso va a hacer que no nos quedemos con un partido que solo está atento a las coyunturas electorales, sino que esto sea solo un aspecto más de la serie de tareas que nosotros tenemos ante la sociedad mexicana. Sin embargo, creo yo que esta serie de figuras para convertirse de lleno en un partido de movimiento está todavía apenas en construcción. Pero el inicio fue tratar de dar cabida a las expresiones de los movimientos sociales. Desde luego que Morena no se agota en la figura de López Obrador, pero sí creo que no se puede comprender sin comprender la biografía del personaje. Decíamos en la presentación pasada que para comprender al PRI difícilmente sería indispensable la biografía de Álvaro Obregón o de Plutarco Elías Calles, porque es un partido que tuvo otra dimensión en ese momento. Pero Morena no puede comprenderse si no comprendemos la figura de López Obrador, porque se trata de una biografía muy aglutinadora al interior del partido. Uno de los principales fundamentos del López Obradorismo es la cohesión que implica simpatizar con la biografía de López Obrador.
y desde luego el partido pues tiene su principal papel fundante en la trayectoria de el político tabasqueño, cosa que no es muy diferente a la que ocurre en muchos partidos políticos en el mundo. Esto desde luego no es una buena noticia, porque pues cuando hay un liderazgo fuerte, pues los procesos de institucionalización del partido se vuelven más difíciles. Sin embargo, pues en esta coyuntura actual sí ha servido la biografía de López Obrador para ser un referente común y un eje articulador muy fuerte al interior de Morena, y de ahí la importancia de resaltar la cuestión de las figuras indeseables en el partido. Cuando el partido estaba creándose y manifestando una serie de estatutos que iban a ser los lineamientos a los cuales iban a seguir los militantes, yo di una lectura en esos estatutos que me hacían pensar que Morena tenía un pavor tremendo a convertirse en otro PRD. Tenían un pavor tremendo de que pasara lo que los chuchos hicieron en el PRD. Y entonces los estatutos estaban muy claros y decían a la perfección qué cosas había que hacer para evitar esa transformación. Se decía en los estatutos: si alguien quiere ser candidato de Morena, primero tiene que dar la prueba de ser un militante comprometido y trabajar en la base. Se le va a dar prioridad a los militantes que estén haciendo trabajo constante, casa por casa, en el tema de las candidaturas. Cuando haya definición de candidatos, se va a dar prioridad a los procesos democráticos. Incluso hasta se habló de la posibilidad de un sorteo para que no hubiera ningún tipo de conflicto interno al interior de Morena por las candidaturas, y que las oportunidades fueran iguales para todos. Sin embargo, aunque eso está muy bien definido en los estatutos, en los hechos las cosas cambian. Siempre las leyes son unas, los ordenamientos son unos y la realidad es otra. Aquí, sin embargo, lo que yo veo como elemento esperanzador es que las grandes críticas a la presencia de estos indeseables no vienen de afuera de Morena, vienen desde dentro de Morena. Son los propios militantes de Morena los que han dicho: no queremos a esta gente aquí. En el caso de Veracruz, con la vergonzante persona esta de Eva Cadena, ella acaba de ser expulsada del partido. Pero desde hace un año los propios militantes de Morena de Veracruz ya la habían denunciado, ya habían exhibido a esta señora y ya habían actuado dentro de las instancias del partido para decir: hay que tener cuidado con esta persona, hay que decirlo con toda claridad. Fue la negligencia de la dirigencia estatal de Veracruz la que permitió el crecimiento de este tipo de personas, y ninguna organización humana está exenta de la presencia de figuras corrompidas o oportunistas, porque la sociedad mexicana es multifacética, multifactorial, y no podemos pensar que los partidos políticos son como una cosa que viene de un laboratorio donde se puede hacer una separación tajante entre una cosa y la otra. Ninguna organización humana está exenta de la presencia de estos personajes. La única salida que vemos es que no haya impunidad para los que ejerzan este tipo de acciones indeseables, y que esta gente, como por ejemplo Lino Corrodi o Esteban Moctezuma, que si bien no están en Morena, sí están manifestando ciertas simpatías por López Obrador, pues hacer lo que dice el estatuto. Quieren estar aquí, les toca formarse en la fila, porque hay una serie de ciudadanos que con mucho compromiso y de manera desinteresada han estado trabajando desde hace 12 años por este proyecto, y a ellos son a los que les toca la prioridad de la toma de decisiones al interior del partido. Esa es la única salida viable para que Morena haga frente a estos indeseables. La similitud entre 2018 y 2006, yo coincido con esa tesis, me parece que fue el compañero quien la mencionó. En este momento, al igual que en 2006, quien encabeza las encuestas es López Obrador. Eso pareciera que es una buena noticia, pero en realidad yo creo que no lo es, porque que López Obrador encabezara las encuestas en 2004 o 2005 fue la señal de alerta para que Vicente Fox y otros
encabezaran una intentona ilegítima y antidemocrática para impedir que López Obrador llegara a la presidencia. Y esta cuestión terminó con un monumental fraude en julio de 2006. Entonces, yo creo que ellos ya nos advirtieron cuál es su modo de actuar. No se ciñen a las instituciones democráticas, no se ciñen a las leyes, y 2018 puede terminar en otro monumental fraude como en el año de 2006. Pero ahora ya estamos prevenidos y tenemos que tener una estructura vigilante dentro de las casillas y fuera de las casillas. Las similitudes de Morena y el PRD, coincido con esa cuestión. Insisto, cuando en noviembre de 2006 el partido estaba creando su marco estatutario, había una muy saludable fobia a querer convertirse en una reproducción de los tuyos, y todo el marco estatutario en ese sentido. Pero la realidad ha rebasado al partido, ha rebasado a los militantes, y pues este tipo de cuestiones indeseables como la aparición de oportunistas se tiene que sacar desde las instituciones propias del partido, y pues ahí por fortuna todavía tenemos margen de maniobra. ¿Con qué programa va a enfrentar Morena el 2018? Creo que hay un episodio que ilustra esta cuestión. Cuando se da la elección de 2006 y se crea la figura del gobierno legítimo, una de las principales acciones de López Obrador fue recorriendo municipio por municipio todo el país, y en ese lapso de 2006 a 2012 se reconstruyó por completo el proyecto alternativo de nación, que todos recordamos era la propuesta programática que impulsó López Obrador en ese año, y cambió por completo el diagnóstico del país. Yo creo que ese esfuerzo colectivo, donde participaron muchísimos académicos, expertos, intelectuales, debe repetirse para 2018, porque el país va cambiando y con él deben ir cambiando las propuestas. En el año 2006 la prioridad era abatir la desigualdad en México. En el año 2012 la prioridad del proyecto era generar un cambio en la conciencia política mexicana, o sea, algo que se traducía como una especie de reforma educativa en México, que significara un proyecto que enarbolara nuevos valores para la sociedad mexicana de carácter más solidario, sin desde luego desdeñar la idea de abatir la pobreza y la desigualdad. Pero muchas cosas del proyecto cambiaron. Por ejemplo, también se dio mucha prioridad a la cuestión de los migrantes, se dio mucha prioridad a la cuestión del desastre que están haciendo las empresas transnacionales mineras en estados como San Luis, destruyendo los cerros, contaminando la comunidad. Todo ese tipo de cosas se introdujeron en el marco del proyecto programático gracias a los recorridos que se hicieron de 2006 a 2012. Yo creo que debe haber un ejercicio similar en el año 2018. Todos recordamos aquí el proyecto de la República Amorosa en 2011, que se tradujo en la participación de muchos integrantes de la sociedad mexicana para manifestar propuestas que se introdujeran al proyecto de nación, y se dio un documento muy valioso que encabezó Jesús Ramírez Cuevas, donde a partir de este proyecto de la República Amorosa se dieron varias propuestas provenientes de la sociedad. Entonces creo que esa debe ser la tesitura similar en el año de 2018. Bueno, ¿qué se opina desde la academia de la apertura de López Obrador con respecto a estas personas? Pareciera que en la actualidad todos los partidos políticos se ven obligados a asumir la figura del partido atrapatoro. Es decir, en los años 50, un académico alemán, Hirshheimer, hablaba de los partidos atrapatoro. Es decir, estos partidos que abandonan un discurso único de clase para empezar a abrirse y no asumir una sola posición ideológica, porque esa es la única manera que se encuentra para poder ser competitivos electoralmente. El proceso democratizador mexicano, por incipiente que sea, ha hecho que muchos partidos se corran al centro y abandonen ciertas tesis de carácter eminentemente de clase o eminentemente ideológicos
para poder ser atractivos a un electorado que es diverso, que es amplio, y hay que decirlo, el electorado de México es también muy conservador. Entonces, en aras de esa percepción y de ese diagnóstico es que los partidos políticos se ven obligados a este corrimiento al centro y a esta aceptación de figuras oportunistas o saltarines que van de un partido a otro, o de figuras indeseables. Sin embargo, Morena en la actualidad sigue siendo todavía un partido que, a pesar de que manifiesta también esta apertura, tiene un discurso ideológico muy fuerte, porque en el año 2008, con la reforma energética, ellos, los integrantes de Morena, sí dieron una identidad muy marcada al partido, que era la oposición a todo intento de privatización de los recursos energéticos mexicanos. Me parece que desde la academia se observa esta apertura como un intento de ser competitivos electoralmente. Lo que uno cuestionaría es hasta qué punto una alianza con quien sea vale la pena para ganar una elección como la de 2018. Es imposible ganar sin una alianza, eso es cierto. Sin embargo, ¿quién y quiénes son los que podrían integrar esa alianza? Me parece que eso rebasa a la academia y es algo que la coyuntura del año entrante nos va a ir aclarando dentro de muy poco. ¿Qué aporta Morena y por qué es diferente todavía? Pues bueno, hablo de Morena en el tiempo presente. Se trata de un partido donde los diputados emanados de sus filas están obligados a donar parte de su sueldo para programas de desarrollo social como la construcción de universidades. Es un partido que todavía tiene instancias que combaten a la impunidad de sus propios integrantes. Eva Cadena fue de inmediato expulsada cuando se supo de sus corruptelas, mientras que en otros partidos la constante es solapar incluso defender a aquellos que cometen cualquier tipo de trapacerías. Todavía esos son signos de identidad de Morena. Depende mucho de la militancia que así persistan y que no se convierta el partido en uno más ni sufra una especie de terrorización que termine por acabar. Con respecto a la pregunta del Estado de México, a mí me parece o me da la impresión de que este resultado que no se aceptó a medias o se generó una serie de oposición a los resultados del triunfo de Alfredo del Mazo hace unas semanas y no se profundizó en esa movilización, quizá por la cercanía que tiene la elección de 2018, donde se busca evitar a toda costa que se vea a Morena como un partido que está constantemente cuestionando los resultados electorales. Es una verdadera desgracia que eso pase, porque no solamente es nuestro derecho cuestionar la elección del Estado de México, sino que es nuestra obligación. Lo que hizo Alfredo del Mazo es una serie de crímenes electorales que no tienen cabida en un sistema democrático y que nosotros debemos ser los primeros en denunciar. El problema es que este electorado mexicano conservador ve con malos ojos que hay un grupo inconforme que diga: nos están tomando el pelo, nos están viendo la cara, nos están robando no solo las elecciones sino el erario del Estado de México. Y entonces parece querer sacrificarse esa movilización con tal de llegar menos desgastados a 2018. Es una cosa muy lamentable, pero desgraciadamente la historia reciente ha evidenciado que cada vez que hay una movilización en contra de elecciones, pareciera que a quien se señaliza es a las víctimas de esos fraudes más que a los perpetradores de los fraudes. Yo le doy esa lectura, probablemente haya otra, pero tristemente la historia reciente parece encaminarnos a este entendido. Y bueno, parece que ya habían sido todos los comentarios y preguntas. No sé si alguien quisiera añadir alguna otra, o nuestros organizadores que opinan al respecto. No, pues nos esperamos a tu siguiente libro. Bueno, me comentaban con respecto al precio
Desafortunadamente los libros en México, y más los libros que tienen que ver con temas de carácter académico, sociológico, no suelen ser económicos. En librerías este texto está en 320 pesos, fue el precio más bajo que pude conseguir con la editorial, pero aquí en presentaciones se dan 250 pesos. Entonces, muchísimas gracias por su atención y les agradezco. Haga una recomendación, que este libro se mande, que nos cueste a nosotros, que se mande al gobierno, a Peña Nieto y a todos los señores que están involucrados, para que se den cuenta de la vida de este señor, cómo empezó, y que le copien un poco de lo que ha sido él. Bueno, que se lo... Espérame, toma el libro. O sea, que se lo regalen a los que hacen críticas. Bueno, yo creo que ha sido muy importante la presencia de nuestro compañero, sus comentarios. Yo también me uno a los que dicen que nos hubiera gustado un poco más conocer la opinión que haces de las personas que conformaron el movimiento el movimiento de regeneración, no nada más la figura de Andrés. Yo creo que esto ha sido creado y alimentado por todos y cada uno de los que estamos aquí presentes, y de muchos millones que también ya han partido, otros que nos han dejado de acompañar por decepciones, por lo que sea, pero que siguen luchando. Muchos no están en el partido y siguen trabajando. Entonces pienso que sí es importante quizá también darle un poco ese seguimiento. La gente que tú ves aquí, gente muy consciente y demás, también ha sido gracias al esfuerzo propio por estar reuniéndose en estos círculos de estudio, que ya tenemos más de 11 años trabajando semanalmente y de manera solidaria entre todos, y que todos los compañeros hacen el esfuerzo de seguir informándose. Entonces este trabajo tuyo desde una perspectiva joven, fresca, académica, pues es muy buena como para que todos podamos debatir, compartirla y hasta cruzar diferencias cuando no las tenemos, para que nos enriquezcas tanto tú como nosotros a tu siguiente trabajo, que estamos esperando que lo hagas, ¿no? Porque esperemos leerlo pronto. Y bueno, pues muchísimas gracias. Sí, estamos. Sí, Alex, pues con mucho gusto te entregamos este reconocimiento por tu trabajo que has realizado y que nos enriquece, y poderlo transmitir, queda como un antecedente histórico para los que vienen atrás de nosotros. Y te lo digo abiertamente, ya estoy cansada y me voy a dedicar a mi persona, porque yo no veo en un momento dado que los que estamos aquí y en los círculos de estudios nos dicen: organícense. Hemos estado organizados, hemos estado trabajando para que entren las lacras que están entrando ahorita del partido. No se valen muchas cosas, y uno ha dejado realmente su vida. Yo sí me he entregado, nunca ya no estoy dispuesta, honestamente, pero te agradezco, porque queda como un hecho histórico para las futuras generaciones. Muchas gracias. No se les olvide que el jueves hay una presentación de la hermana República de Bolivia en la Universidad Obrera, y el martes nos invitan a la presentación también de una película. El lunes siguiente nos invitan a la presentación de una película Embajada de Venezuela, también para celebrar, a homenajear a Simón Bolívar. Entonces, tómenlos en sus nombres. Bueno, pues muchas gracias a nuestro ponente. Otro aplauso, por favor.